Atrapado en deudas, Hugo acepta una propuesta tentadora de un empresario influyente y envía a su hija, Marta, a trabajar en un proyecto internacional. Lo que parecía una oportunidad soñada pronto revela secretos oscuros y peligros inesperados. Ahora, Marta y Hugo deben enfrentar las consecuencias de una decisión que podría cambiar sus vidas para siempre. Hugo estaba en un callejón sin salida. Las deudas se habían acumulado de tal manera que ya no veía una solución. Cada día, las llamadas de los cobradores aumentaban y la presión sobre sus hombros se volvía insoportable. Él, un padre soltero, intentaba mantener las apariencias para Marta, su hija de 19 años. Marta siempre había sido una joven llena de sueños y esperanzas, y Hugo quería, a toda costa, preservar eso. Sin embargo, la desesperación de no poder proveer lo básico comenzaba a corroer su tranquilidad. Fue entonces cuando Esteban apareció en escena. Un empresario influyente, famoso por ser un solucionador de problemas. Él y Hugo se conocieron a través de un conocido en común. Esteban, siempre impecablemente vestido y con un aire de confianza, se acercó a Hugo como quien ofrece un salvavidas a alguien que está a punto de hundirse. «Hugo, sé lo que estás pasando», dijo Esteban, con una voz calmada, pero llena de un misterio que Hugo no logró descifrar de inmediato. «Y tengo una propuesta que podría cambiarlo todo». Hugo escuchó con atención. La idea era simple, casi demasiado buena para ser verdad. Esteban le propuso que Marta se uniera a un proyecto internacional. Era una oportunidad única para trabajar en algo prometedor, con grandes posibilidades de crecimiento. Según él, era una oportunidad para que Marta se destacara en el mundo, aprendiera nuevos idiomas, culturas, y claro, Hugo sería recompensado por confiar en el proyecto y enviar a su hija. ¿Y cuál sería la contraparte?, preguntó Hugo, sin poder ocultar los nervios. Esteban sonrió, una sonrisa que, en cualquier otra situación, habría parecido amigable, pero ahora tenía un toque de frialdad. Recibirías una suma sustancial, suficiente para saldar tus deudas y darte un nuevo comienzo, para ti y tu hija. Un intercambio justo, ¿no te parece? Hugo dudó por un momento, pero pronto las memorias de noches sin dormir, las pilas de facturas y la angustia lo abrumaron. Sabía que no estaba en posición de rechazar. Además, Marta siempre había soñado con tener una carrera internacional, y esto podría ser la oportunidad que tanto deseaba. Sin imaginar las consecuencias, Hugo aceptó. Esteban le estrechó la mano con firmeza, como sellando un pacto oscuro, pero Hugo, cegado por la esperanza, no percibió el peso de esa decisión. Esa noche regresó a casa aliviado, creyendo que había encontrado una solución y que el futuro de Marta estaba asegurado. A la mañana siguiente, Hugo le contó a Marta sobre la oportunidad. Sus ojos brillaron de entusiasmo. Nunca había visto a su padre tan confiado, y la perspectiva de viajar, explorar nuevos horizontes y crecer profesionalmente le parecía un sueño a punto de hacerse realidad. El único detalle que Esteban no había mencionado era el tipo de trabajo que realmente haría Marta. Hugo, con la mente aliviada y el corazón lleno de esperanzas, creyó que no debía preocuparse por eso. Si Esteban, un hombre tan exitoso, ofrecía esa oportunidad, sin duda sería algo importante. El viaje se organizó rápidamente. En menos de una semana, Marta estaba lista para partir, despidiéndose de Hugo. Él la abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. Aquella despedida era una mezcla de orgullo y melancolía. Hugo sentía que algo estaba por venir, pero no sabía si era el fin de sus problemas o el comienzo de algo más grande. «Todo va a salir bien, papá. Te haré sentir orgulloso de mí», dijo Marta, sonriendo con confianza antes de abordar. Hugo asintió, luchando contra sus emociones. Las primeras cuotas del dinero prometido por Esteban comenzaron a llegar poco después, y por primera vez en mucho tiempo, pudo pagar las facturas, respirar aliviado y creer que había tomado la decisión correcta. Marta partió hacia lo desconocido con el corazón lleno de expectativas. El viaje era a un país que nunca había imaginado visitar, lleno de promesas de nuevas experiencias y oportunidades de crecimiento. Al principio, todo parecía perfecto. El lugar donde la instalaron era lujoso, muy diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Había otros jóvenes como ella,
todos aparentemente seleccionados con mucho cuidado para ese misterioso proyecto internacional que Esteban había mencionado. Mientras tanto, Hugo, de vuelta en su ciudad, respiraba con alivio. Las deudas que tanto lo atormentaban estaban finalmente bajo control. Incluso logró reparar algunas cosas en la casa que estaban en mal estado. Por primera vez en años, Hugo sentía que tenía algo de control sobre su vida. Y ver a su hija viviendo lo que parecía ser un sueño lo hacía sentir aún más orgulloso. Con cada llamada de Marta, Hugo se llenaba de alegría. Ella hablaba de cómo estaba encantada con el lugar, la gente que conocía y las cosas nuevas que estaba aprendiendo. Su entusiasmo era palpable, y Hugo se sentía cada vez más convencido de que había tomado la decisión correcta. Incluso comenzó a creer que el futuro finalmente les sonreía. El dinero seguía llegando a su cuenta regularmente, sin retrasos ni problemas, y Hugo soñaba con un nuevo comienzo para él y su hija. Sin embargo, unas semanas después, las cosas comenzaron a cambiar. Marta, que al principio siempre estaba entusiasmada y llena de novedades, comenzó a sonar diferente en las llamadas. Primero mencionó que el trabajo era un poco más exigente de lo que esperaba, pero no parecía nada preocupante. Hugo, temeroso de ser un padre sobreprotector, se decía a sí mismo que era normal, después de todo, cualquier nueva oportunidad implica desafíos. «Papá, estoy bien», insistía ella, siempre con una sonrisa en la voz. «Solo me estoy adaptando. Todo es tan nuevo para mí». Hugo, aunque con una ligera sensación de incomodidad, creía en las palabras de su hija. Quería creer que simplemente estaba madurando con la experiencia. Y Marta realmente parecía lidiar bien con los desafíos, al menos por el momento. Pero poco a poco, el tono de las conversaciones cambió. En cada llamada, Marta se volvía más vaga, como si algo la estuviera inquietando profundamente, pero no lograra o no quisiera decir qué era. Su entusiasmo de antes dio paso a respuestas breves y vacilantes. Intentaba mantener las apariencias, pero Hugo, que conocía a su hija mejor que nadie, comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. Una tarde, Marta llamó, y su voz sonó más baja y contenida que nunca. «Papá, necesito contarte algo, pero no quiero que te preocupes», comenzó, poniendo a Hugo inmediatamente en alerta. «¿Qué pasó, hija? ¿Qué ha ocurrido?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su corazón ya latía acelerado. «He visto algunas cosas extrañas aquí. Documentos que no tienen sentido, conversaciones que parecen equivocadas. Las personas con las que trabajo no son lo que parecen. Estoy empezando a pensar que este proyecto no es lo que dijeron». Hugo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quería creer que su hija estaba exagerando, tal vez imaginando cosas. Pero había algo en su tono, una inseguridad y un miedo que nunca había escuchado antes. Era imposible ignorarlo. «Marta, ¿estás en peligro?», preguntó, con la voz temblorosa. «No lo sé con certeza, papá. Aún no. Pero estoy preocupada. Intentaré entender mejor qué está pasando. Solo quería que lo supieras, en caso de que algo salga mal». Esas palabras resonaron en la mente de Hugo durante horas después de que la llamada terminara. El miedo que había intentado enterrar cuando decidió confiar en Esteban comenzó a regresar con fuerza total. ¿Y si había puesto a su hija en peligro? Sí, en lugar de asegurar su futuro, ¿la había entregado directamente a algo mucho más peligroso? Mientras Marta intentaba descubrir qué ocurría realmente a su alrededor, Hugo comenzó a perder el sueño nuevamente, sintiéndose impotente por no poder estar junto a su hija en ese momento crucial. Sabía que algo estaba por suceder, pero no tenía idea de qué hacer para ayudarla. En el extranjero, Marta continuaba su investigación. Los detalles oscuros que descubrió empezaron a formar un perturbador rompecabezas. Documentos con transacciones sospechosas, reuniones nocturnas con hombres poderosos y conversaciones en códigos sugerían que, en efecto, trabajaba para una organización criminal. Las piezas finalmente encajaron cuando Marta escuchó una conversación secreta entre dos de los líderes del proyecto, revelando que el proyecto internacional no era más que una fachada para lavar dinero y otros crímenes. Esteban, el hombre en quien Hugo había confiado,
era el cerebro detrás de una red criminal internacional. El sueño de Marta comenzaba a convertirse en una pesadilla, y sabía que tenía poco tiempo para actuar antes de verse completamente atrapada en ese peligroso esquema. Recordaba el momento exacto en que todo cambió. Estaba organizando unos papeles en la oficina del proyecto cuando vio un documento que llamó su atención. No era raro que manejara contratos y reportes, pero ese en particular era diferente. Mencionaba transacciones financieras enormes, enviadas a cuentas bancarias en paraísos fiscales. Nombres de empresas que nunca había escuchado aparecían en el papel, y las cifras eran absurdamente altas, además de no tener ningún sentido para lo que ella creía que era el propósito de la organización. En ese momento, Marta sintió el primer escalofrío. Decidió investigar por su cuenta, con cuidado de no ser notada. En las semanas siguientes, empezó a observar con más atención el comportamiento de sus superiores y comenzó a escuchar conversaciones a escondidas. Cuanto más descubría, más claro quedaba que estaba en medio de una red criminal. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, escuchó a dos personas conversando en el pasillo. Hablaban en tono bajo, pero las palabras fueron lo suficientemente claras para que Marta entendiera lo profundo que era el agujero. Esteban cerrará el trato esta semana, dijo una voz masculina, cargada de confianza. El dinero fluirá como nunca. ¿Y qué hay de los colaboradores?, preguntó una mujer, en tono frío. No saben nada. Solo hacen el trabajo sucio. Y si alguien empieza a sospechar, bueno, lo arreglamos. Marta se paralizó. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien descubriera que ella estaba investigando demasiado. Estaba metida en una organización internacional de lavado de dinero, involucrada en actividades mucho más peligrosas de lo que podría haber imaginado. Desesperada, pensó en llamar a su padre, contarle todo lo que estaba ocurriendo. Pero rápidamente desechó la idea. Sabía que Hugo se volvería loco de preocupación, peor aún, no podría hacer nada para sacarla de esa situación. Además, cualquier comunicación sospechosa podría ser rastreada, y estaba plenamente consciente de que la vigilaban. A cada paso que daba, sentía los ojos de alguien sobre ella. Sabía que, si no era extremadamente cuidadosa, podría terminar completamente atrapada, sin salida. Su único consuelo era que, hasta ese momento, nadie parecía sospechar que ella sabía demasiado. Marta se esforzaba por mantener las apariencias, desempeñando su papel como una joven trabajadora interesada únicamente en crecer profesionalmente. Sin embargo, la máscara de Esteban comenzó a desmoronarse poco a poco. Aquel hombre, siempre tan cordial y amigable, empezó a mostrar una faceta más controladora e impaciente. Frecuentemente la llamaba para conversaciones de retroalimentación, en las que le hacía preguntas detalladas sobre sus actividades y trataba de descubrir si había contactado a alguien fuera del círculo de la empresa. Marta se dio cuenta de que estaba bajo su radar, pero aún así mantenía la fachada. El miedo se instaló definitivamente en su pecho, pero sabía que, si quería salir de allí con vida, tendría que ser astuta. Cada día, la situación se volvía más insostenible. Se veía rodeada de criminales, y en cualquier momento podría ser descubierta. Sabía que escapar era su única opción. Y la decisión de huir vino una noche en que sorprendió a Esteban en una reunión privada con hombres que claramente no eran empresarios. Estaban discutiendo sobre una operación de limpieza para eliminar cualquier riesgo de exposición. Entre los nombres mencionados, Marta escuchó el suyo. Esteban, con una expresión seria y cruel, dejó claro que ella era un problema que debía ser resuelto antes de que hiciera demasiadas preguntas. Esa noche, Marta no pudo dormir. Sabía que tenía que salir de allí de inmediato. Ya tenía suficiente información para hacer una denuncia, pero eso significaba poner su vida en riesgo. Necesitaba un plan, y rápido. Lo que más la aterraba era la idea de que Esteban, en quien su padre había confiado ciegamente, era el cerebro detrás de toda la operación criminal. Hugo estaba completamente ajeno a lo que sucedía, y eso la corroía por dentro. Fue entonces cuando Marta tomó una decisión: huiría y lo denunciaría todo. Pero sabía que no podía hacerlo sin algún tipo de protección.
Necesitaba salir del radar de Esteban antes de que él se diera cuenta de lo que estaba a punto de hacer. En los días siguientes, Marta comenzó a actuar como si nada estuviera ocurriendo, mientras en secreto preparaba su plan de escape. Descubrió una brecha en la seguridad de la empresa, un momento en que los guardias cambiaban de turno y el sistema era menos riguroso. Esa sería su oportunidad de escapar sin ser detectada. Sin embargo, el miedo aumentaba con cada día que pasaba. Sabía que un solo error podría ser fatal, y la tensión en su voz durante las conversaciones con su padre empezaba a ser más evidente. Hugo, aunque inquieto, intentaba tranquilizarla, sin imaginar que su hija estaba a un paso de involucrarse en una trama que podría destruir sus vidas. La fecha de la fuga fue marcada. Marta ya tenía en sus manos todos los documentos que había logrado copiar como prueba y sabía exactamente a dónde ir después de salir de ese infierno. Pero aún había un último obstáculo: Esteban. La mañana de su fuga, él la llamó para una conversación. Su mirada parecía atravesar a Marta. Ella sabía que él sospechaba algo. ¿Todo está bien contigo, Marta?, preguntó con ese tono falsamente amigable que ella ya conocía bien. Sí, claro, respondió, tratando de parecer tranquila. Por dentro, sin embargo, el pánico ya la invadía. Estaba jugando un juego peligroso, y ahora la única salida era seguir adelante con su plan, costara lo que costara. Marta sabía que su oportunidad de escapar se acercaba, pero cada día sentía más que la vigilaban. Esteban, siempre sonriente y educado, había cambiado. Sus miradas eran más duras, como si esperara un fallo, un error que revelara lo que realmente estaba planeando. Marta sabía que no podía vacilar. Si él llegaba a desconfiar por completo, su oportunidad de salir viva desaparecería. La fuga estaba planeada para la noche, justo en el momento de cambio de turno de los guardias. Era una brecha de solo unos minutos, suficiente para que ella pasara desapercibida si lo hacía todo bien. Marta ya tenía las pruebas que necesitaba, documentos que vinculaban a Esteban con transacciones criminales, contratos falsificados y registros de lavado de dinero. Había arriesgado mucho para obtener esa información, pero ahora todo dependía de su valentía para salir del edificio sin ser atrapada. Esa noche, Marta esperó pacientemente el momento adecuado. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, fingía estar concentrada en su trabajo mientras observaba el reloj. Cuando finalmente llegó la hora, respiró hondo, y con la mochila llena de documentos oculta bajo su abrigo, salió tranquilamente de la oficina, como si simplemente estuviera yéndose a casa tras un largo día. El pasillo estaba vacío, como de costumbre. El cambio de turno de los guardias siempre era rápido y desorganizado, el único momento en que podría atravesar sin ser detectada. Sabía exactamente el camino hacia la salida de servicio, donde esperaba escapar antes de que alguien notara su ausencia. Al acercarse a la puerta, sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. La cerradura electrónica era sencilla, ya había visto a un empleado usarla varias veces. Con una pequeña copia de la llave de acceso que consiguió de un colega despistado, Marta logró abrir la puerta y salir sin activar ninguna alarma. La sensación de libertad la invadió por un breve instante, pero sabía que aquello era solo el comienzo de la batalla. Tan pronto como dejó el edificio, Marta corrió por las calles oscuras. Sus pasos eran rápidos pero silenciosos. Sabía que no podía ir directamente a un lugar obvio, ya que Esteban tendría ojos en todas partes. Con el dinero que había ahorrado discretamente, reservó un hotel alejado, en un barrio discreto, donde planeaba pasar la noche antes de dirigirse directamente a la embajada local para denunciar todo lo que había descubierto. La tensión no disminuyó, incluso estando lejos del edificio. En cualquier momento, alguien podría notar que había desaparecido. Marta sabía que Esteban no era el tipo de persona que dejaba que algo pasara por alto. Descubriría que había huido, y las consecuencias de eso podrían ser terribles. Cuando llegó al hotel, Marta cerró la puerta de la habitación con todas las cerraduras disponibles. Su corazón aún latía acelerado, y apenas podía respirar con normalidad. Por primera vez en días, estaba sola, aunque el miedo seguía presente, una sensación de alivio comenzó a invadirla. Había logrado salir. Pero lo más difícil aún estaba por venir.
A la mañana siguiente, Marta se dirigió a la embajada. Vestida con un abrigo que ocultaba parcialmente su rostro, se mezcló con el tráfico de peatones en la ciudad, siempre mirando por encima del hombro para asegurarse de que nadie la estuviera siguiendo. Cuando finalmente entró en el edificio de la embajada, sintió una ola de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Marta fue recibida por oficiales, quienes pronto comprendieron la gravedad de la situación al ver los documentos que ella entregó. Escucharon atentamente su relato sobre el esquema de Esteban, su fuga y el miedo que la consumía. Era un golpe gigantesco que no solo afectaba al país en el que se encontraban, sino también a otros en diferentes continentes. Esteban era el líder de una red criminal que iba mucho más allá de lo que Marta inicialmente había imaginado. La red involucraba tráfico de influencias, lavado de dinero y financiamiento de actividades ilegales. Al ver la seriedad de lo que Marta había revelado, las autoridades iniciaron de inmediato una investigación. La embajada le prometió protección y aseguró que harían todo lo posible para llevar el caso adelante sin que Esteban lo descubriera, al menos no hasta que fuera demasiado tarde. Aún así, la idea de que Esteban pudiera estar a solo un paso de descubrir dónde estaba la mantenía en constante alerta. Incluso con el apoyo de la embajada, Marta sabía que no estaba completamente segura. Y tenía otro problema que pesaba sobre sus hombros, su padre. Hugo aún no sabía nada. Él seguía en casa, creyendo que todo estaba yendo según lo planeado, mientras que Marta, al otro lado del mundo, estaba involucrada en un esquema criminal del que él ni siquiera sospechaba. Decidida a protegerlo, Marta decidió llamarlo, pero sabía que no podía contarle toda la verdad. Al menos, no todavía. Cuando Hugo respondió, su voz sonaba tranquila, como si no hubiera preocupación alguna. «Marta, hija mía, ¿cómo estás?», preguntó, con su habitual tono cariñoso. Ella intentó mantener la voz firme, pero el miedo estaba siempre presente. «Estoy bien, papá». «Todo está bajo control», respondió, esforzándose por ocultar la tensión. Pero Hugo la conocía demasiado bien. Notó el tono de inseguridad, aunque Marta tratara de esconderlo. «¿Estás segura?». «Suenas diferente, preocupada». Marta contuvo el llanto, pero el nudo en su garganta se hacía cada vez más fuerte. «Papá, solo quiero que sepas que estoy arreglando todo. Confía en mí, ¿de acuerdo? No te preocupes». Hugo hizo una pausa, claramente incómodo, pero asintió, sin presionarla más. «Confío en ti, Marta. Solo quiero que estés bien. Si pasa algo, avísame». «Estaré bien», aseguró Marta, pero al colgar, las lágrimas empezaron a rodar por su rostro. Sabía que aún tenía un largo camino por delante. Y que, incluso con Esteban encarcelado, había otras capas de secretos y peligros acechando. Su valentía para denunciar era solo el primer paso en un proceso que podría cambiar sus vidas para siempre. Con la denuncia formalizada, se comenzó a montar una operación policial. Marta, ahora bajo la protección de las autoridades, sabía que el enfrentamiento final se aproximaba. Esteban no caería sin luchar, y el momento de la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Mientras Marta trataba de mantenerse a salvo y cooperaba con las autoridades en el extranjero, Hugo seguía ajeno a la verdadera gravedad de la situación. Aún creía que su hija estaba siguiendo un camino prometedor y que, a pesar de los desafíos iniciales, ella estaba creciendo y evolucionando en su carrera. Sin embargo, los indicios de que algo estaba mal comenzaron a aparecer de manera cada vez más evidente, especialmente después de la última llamada. Hugo estaba sentado en la pequeña mesa de su cocina cuando todo se desmoronó. Esa mañana, golpes fuertes y autoritarios en la puerta interrumpieron el silencio de la casa. Abrió la puerta solo para encontrarse con policías, con expresiones serias e inflexibles. «¿Es usted Hugo Almeida?», preguntó uno de los oficiales. «Sí, soy yo». «¿Qué está pasando?», respondió, confundido y preocupado. «Tenemos una orden de arresto para usted, relacionada con actividades ilegales asociadas a la red criminal de Esteban Villar», dijo el policía, mostrando los documentos que llevaba en la mano. Hugo quedó paralizado. «¿Esteban? ¿Una red criminal?».
No podía procesar lo que estaba escuchando. Antes de que pudiera reaccionar o decir algo, fue esposado y llevado bajo custodia. Lo único en lo que podía pensar era en Marta. ¿Cómo había sucedido todo aquello? ¿Y qué tenía que ver su hija con todo esto? De camino a la comisaría, Hugo intentó en vano convencer a los policías de que no sabía nada. Pero las pruebas eran demasiado convincentes para ignorarlas. Los documentos que vinculaban a Marta con el proyecto de Esteban también mencionaban el nombre de Hugo como alguien que, al aceptar la oferta de enviar a su hija, se había beneficiado financieramente de las operaciones de la red criminal. Las transferencias de dinero a su cuenta personal fueron fácilmente rastreadas, y para las autoridades, Hugo parecía ser otra pieza en el sucio juego de Esteban. En la comisaría, mientras esperaba ser interrogado, Hugo intentaba juntar las piezas. Recordaba claramente la propuesta de Esteban, pero jamás imaginó que el proyecto fuera una fachada para delitos. Creyó estar asegurando un futuro mejor para Marta, y ahora estaba siendo acusado de formar parte de una organización criminal. El desespero lo invadió. ¿Qué le diría a Marta? ¿Y cómo probaría que era inocente? Cuando comenzó el interrogatorio, Hugo mantuvo una postura firme. Explicó que nunca supo la verdadera naturaleza de las actividades de Esteban. Contó sobre sus deudas, sobre cómo fue abordado y convencido de aceptar la propuesta pensando en el futuro de su hija. Pero, para los investigadores, todo eso sonaba como una excusa. La presencia de su nombre en varios documentos, junto con las transferencias de grandes sumas de dinero, pintaba un cuadro de alguien que se había beneficiado directamente de las actividades ilegales. ¿De verdad esperas que creamos que no sabías nada?, preguntó uno de los investigadores, mirándolo directamente a los ojos. Hugo bajó la cabeza, sintiéndose impotente. La verdad era que, en su desesperación, nunca cuestionó lo fácil que llegaba el dinero. Nunca preguntó directamente qué haría Marta realmente en el extranjero, confiando ciegamente en Esteban y creyendo que estaba haciendo lo mejor para su familia. Ahora pagaba un alto precio por su ingenuidad. Mientras Hugo seguía detenido, Marta recibió la noticia de que su padre había sido arrestado. Su mundo se desmoronó. Ya estaba luchando contra el miedo y el trauma de su huida y de haber estado expuesta a los peligros de Esteban, pero la idea de que su padre fuera acusado de algo que no sabía la destrozaba por dentro. Sin perder tiempo, Marta contactó a las autoridades que la estaban protegiendo y explicó la situación de Hugo. Les dijo que él no tenía nada que ver con los crímenes y que, al igual que ella, había sido manipulado por Esteban. El investigador responsable de la operación la escuchó atentamente, pero sabía que la situación de Hugo no era tan sencilla. Marta, entiendo tu punto de vista, pero necesitamos pruebas concretas para exonerarlo. Los datos bancarios vinculan a tu padre directamente con las operaciones de Esteban. Si no podemos probar que él fue solo una víctima más, terminará pagando las consecuencias, explicó el investigador. Marta se negaba a aceptar que su padre fuera encarcelado por algo que no sabía. Esteban había engañado a Hugo, aprovechándose de su situación desesperada para manipularlo, y ahora le estaba siendo responsabilizado por algo mucho mayor de lo que podía entender. Sabía que, si no hacía algo, Hugo pasaría años en prisión, cargando con una culpa que no era suya. Mientras Marta luchaba por encontrar una manera de salvar a su padre, Hugo, por otro lado, se sumía cada vez más en un estado de desesperación. Encerrado y avergonzado, se sentía responsable de todo lo que había sucedido con su hija. Después de todo, había confiado ciegamente en Esteban. Cada día en la celda se le hacía eterno, y la vergüenza de ser acusado por codicia lo consumía. Para él, era como si estuviera pagando por no haber cuestionado las cosas desde el principio. Las noticias empezaron a circular en el pequeño pueblo donde vivía. Amigos y vecinos comentaban sobre Hugo, algunos con lástima, otros con desconfianza. Era como si el hombre que todos conocían estuviera mostrando un lado oscuro, algo que jamás habrían imaginado. Hugo, el padre soltero que luchaba por mantener a su hija, ahora era visto como cómplice de un esquema criminal. Marta estaba decidida a no permitir que su padre fuera destruido por algo que no había hecho. Sabía que Hugo era inocente y que había sido manipulado por Esteban, igual que ella. Pero demostrarlo en un tribunal,
donde las pruebas estaban en su contra, sería una tarea muy difícil. Aún así, rendirse no era una opción. Ya había enfrentado peligros inmensos al exponer a Esteban, y ahora estaba dispuesta a enfrentarse al sistema judicial para salvar a su padre. Con el caso de Hugo avanzando y las acusaciones de su implicación en la red criminal pesando sobre él, Marta se encontró ante una decisión dolorosa: dejar que su padre fuera condenado injustamente o intervenir, arriesgándose a revelar aún más detalles sobre su propia experiencia. Aunque estaba bajo protección de las autoridades, sabía que cualquier exposición adicional podría atraer nuevas amenazas. Pero la idea de ver a Hugo, un hombre honesto y trabajador, pagando por algo que no sabía, le rompió el corazón a Marta. Él ya estaba destruido emocionalmente, sintiéndose culpable por haber confiado en Esteban y creyendo que estaba haciendo lo mejor para su hija. Para Hugo, la prisión era solo la amarga guinda de un pastel de arrepentimiento. Marta, con el coraje que ya había demostrado al denunciar a Esteban, tomó una decisión: ella misma testificaría en el tribunal y defendería a su padre. Sabía que su argumento tenía que ser preciso y emocional, explicando cómo Hugo, en su desesperación, había confiado ciegamente en el empresario sin conocer sus verdaderas intenciones. La mañana del juicio, Marta entró en la sala del tribunal sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Hugo, sentado entre los acusados, parecía más viejo y cansado que nunca. Sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora parecían apagados. No sabía que Marta estaba a punto de testificar en su defensa. Para él, todo parecía perdido. Cuando el juez llamó a Marta a declarar, un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Nadie esperaba que la hija de Hugo, quien supuestamente había sido enviada a un proyecto internacional, estuviera allí para defender a su padre, especialmente después de todo el escándalo. Marta subió al estrado, y con la voz temblorosa al principio, comenzó a contar su historia. Explicó en detalle cómo fue abordada por Esteban y cómo todo parecía un sueño al principio. Habló sobre los documentos que encontró, las conversaciones sospechosas y cómo, poco a poco, se dio cuenta de que estaba en medio de una organización criminal. El silencio en la sala era absoluto mientras narraba su desesperada fuga y la posterior denuncia que llevó al arresto de Esteban. El punto más importante de su testimonio, sin embargo, fue sobre Hugo. Marta miró a su padre, cuyos ojos ahora estaban llenos de lágrimas, y dijo, con la voz quebrada: «Mi padre no sabía nada. Confiaba en Esteban porque estaba desesperado. Nuestras deudas nos asfixiaban, y esa propuesta parecía la única salida. Nunca tuvo la intención de ponerme en peligro. Solo quería darme una oportunidad. Fue manipulado, igual que yo». Marta explicó que Hugo, en su rol de padre, actuó de acuerdo con lo que creía que era lo mejor para su hija. Le contó al tribunal sobre las deudas que se acumularon a lo largo de los años y cómo eso llevó a su padre a tomar decisiones sin cuestionar lo suficiente. «Vio en Esteban una oportunidad para cambiar nuestras vidas», dijo. «Pero nunca imaginó que estaba tratando con un criminal. Mi padre es inocente. No debería pagar por algo que Esteban ideó. Él fue una víctima de las circunstancias». A lo largo de su testimonio, Marta no pudo evitar las lágrimas. Sabía que su testimonio era la única oportunidad de salvar a Hugo. Los abogados de la defensa se basaron en sus palabras, reforzando el argumento de que Hugo fue solo una víctima más de la manipulación de Esteban, igual que muchos otros. El silencio en la sala era intenso. La emoción en el rostro de Hugo era visible. Nunca imaginó que su hija pasaría por todo aquello y aún tendría fuerzas para defenderlo. Para él, ese momento fue una mezcla de dolor y gratitud. Sabía que Marta estaba arriesgando su propia seguridad al exponer detalles tan personales y dolorosos. Y aún así, ella estaba allí, luchando por él. Los jurados, conmovidos por el relato de Marta, empezaron a ver la situación de otra manera. El juez, que antes parecía duro e imparcial, mostró cierta empatía al escuchar el emotivo testimonio de una hija que claramente amaba y creía en la inocencia de su padre. Después de un largo día de testimonios y argumentos, el tribunal se reunió para deliberar el veredicto. Marta y Hugo esperaban ansiosos. Para Marta, esa era la última esperanza de ver a su padre libre y de demostrar que él era, de hecho,
una víctima de las circunstancias. Hugo, por su parte, intentaba prepararse para lo peor. Sabía que, aun con todo el esfuerzo de Marta, el sistema judicial no siempre era justo. Cuando el juez regresó, la tensión en la sala era palpable. Se dirigió al público y anunció la decisión. La sentencia fue parcialmente favorable a Hugo. Aunque seguía siendo responsabilizado por no haber investigado más a fondo la oferta de Esteban, el tribunal reconoció que no era un cómplice consciente de las actividades ilegales. La pena de Hugo fue significativamente reducida, permitiéndole cumplir la mayor parte de ella en libertad condicional. Marta sintió un profundo alivio. No era la victoria completa que esperaba, pero su padre estaría en casa, y eso era lo más importante. Hugo, por su parte, finalmente pudo respirar. La carga que llevaba, por haber puesto a su hija en peligro, seguía ahí, pero saber que no pasaría años en prisión era un peso del que apenas podía creer haberse liberado. El impacto del testimonio de Marta en el tribunal fue profundo, pero el destino de Hugo aún estaba en suspenso. A pesar de la reducción de la pena, los fiscales estaban decididos a usar cada pedazo de evidencia en su contra, tratando de pintarlo como un cómplice directo de Esteban. Esto dejó a Marta aún más desesperada, pues, aunque su testimonio había sido poderoso, el sistema judicial exigía pruebas contundentes para exonerar completamente a su padre. En los días que siguieron al juicio inicial, Marta se encontró de nuevo inmersa en documentos y evidencias. Sabía que su emotivo testimonio no sería suficiente por sí solo para liberar a Hugo de la condena, así que decidió seguir investigando por su cuenta. Con la ayuda de algunos contactos que había hecho mientras estaba bajo la protección de las autoridades, Marta consiguió acceso a más archivos confidenciales de la organización de Esteban. Fue en uno de esos documentos donde encontró algo crucial, una serie de correos electrónicos e intercambios de mensajes entre Esteban y sus asociados que mostraban cómo había manipulado a Hugo desde el principio. En los mensajes, Esteban se refería claramente a Hugo como un peón útil, alguien que podría ser fácilmente usado para encubrir algunas de las transacciones ilícitas. Esteban sabía que Hugo no haría preguntas y que, en su desesperación, aceptaría cualquier propuesta que pareciera una solución rápida. Estos correos electrónicos eran la pieza final que Marta necesitaba. Demostraban que Esteban había planeado todo el tiempo usar a Hugo como fachada, transfiriendo parte de las actividades ilegales a su nombre para mantener sus propias manos limpias. Era la prueba definitiva de que Hugo no sabía lo que realmente estaba ocurriendo y que, de hecho, había sido manipulado y engañado por el criminal. Con estos documentos en mano, Marta contactó a los abogados defensores de su padre y les mostró las nuevas evidencias. Los abogados quedaron impresionados y rápidamente presentaron el material al tribunal como parte de una solicitud de revisión del caso. Las pruebas eran irrefutables. Basándose en ellas, la defensa argumentó que Hugo había sido solo una pieza en el esquema mayor de Esteban, sin ninguna participación consciente o intencional en las actividades criminales. El tribunal fijó una nueva audiencia para analizar las pruebas, y la tensión en el ambiente era palpable el día del juicio. Marta, aunque exhausta por toda la lucha, sentía que finalmente había una luz al final del túnel. Sabía que, con esas pruebas, su padre tendría la oportunidad de ser absuelto por completo. Cuando la audiencia comenzó, los fiscales intentaron argumentar que, independientemente de las intenciones de Hugo, él había facilitado las operaciones de Esteban al aceptar el dinero. Pero el nuevo testimonio de Marta, ahora basado en pruebas concretas, fue decisivo. Aquí está la prueba de que mi padre fue engañado y utilizado por Esteban desde el principio, dijo Marta, entregando los documentos al juez. Mi padre nunca fue parte de este esquema de manera consciente. Confiaba en Esteban porque estaba desesperado por cuidarme a mí y por nuestras deudas, y Esteban usó esa confianza para sus propios fines. Mi padre fue una víctima, al igual que muchos otros. Los correos electrónicos mostraban claramente el desprecio con el que Esteban veía a Hugo, tratándolo solo como una herramienta desechable en su plan. El juez analizó cuidadosamente las pruebas, y la defensa hizo un excelente trabajo al demostrar que Hugo nunca tuvo la intención de participar en ninguna actividad criminal. La sala del tribunal estaba en silencio absoluto mientras el juez leía los documentos y escuchaba los argumentos finales. Marta, sentada en la primera fila, apretaba las manos con fuerza, sintiendo el peso de cada segundo que pasaba.
Hugo, junto a los abogados, miraba fijamente al suelo, aún sin poder creer que todo aquello estaba sucediendo. Cuando el juez finalmente se pronunció, su voz resonó en la sala. Con base en las nuevas pruebas presentadas, queda claro que el señor Hugo Almeida fue manipulado y utilizado por Esteban Villar sin su conocimiento ni consentimiento. Los cargos de participación consciente en el esquema criminal son retirados, y la pena previamente aplicada es anulada. Este tribunal reconoce que Hugo Almeida fue una víctima de las circunstancias y no un cómplice en los crímenes cometidos. El veredicto fue un alivio inmediato para Marta y Hugo. Marta no pudo contener las lágrimas al escuchar que su padre sería absuelto. Después de tantos meses de lucha, miedo e incertidumbre, finalmente la verdad había prevalecido. Hugo sería liberado y podría comenzar su vida de nuevo, sin el peso de una culpa que nunca fue suya. Tras el pronunciamiento del juez, Hugo fue liberado para irse a casa. Al salir del tribunal, él y Marta se abrazaron largamente. Era un abrazo lleno de emociones contenidas, de alivio, de amor y de una nueva esperanza. Hugo, con la voz quebrada, finalmente pudo decir lo que había estado guardando en su corazón. Perdóname, hija. Nunca quise ponerte en peligro. Solo quería ayudarte. Marta lo abrazó aún más fuerte. Papá, no hiciste nada malo. Fuiste engañado, al igual que yo. Lo importante es que estamos juntos y que logramos superar esto. El caso contra Esteban continuó, y las nuevas pruebas proporcionadas por Marta llevaron a más arrestos y al desmantelamiento completo de su red criminal. El coraje de Marta al denunciar y exponer los crímenes fue esencial para que muchas otras personas fueran liberadas del sucio esquema del empresario. Para Hugo y Marta, ese era el fin de una larga batalla, pero también el comienzo de un nuevo capítulo. Habían pasado por momentos de desesperación, miedo y dolor, pero salieron más fuertes, más unidos y listos para empezar de nuevo. Después de todos los desafíos y revelaciones, Hugo y Marta finalmente encuentran un nuevo comienzo, marcados por el coraje y el aprendizaje. Pero, ¿y tú? ¿Qué harías en su lugar? Cuéntanos tu opinión en los comentarios sobre esta historia. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias emocionantes. Deja tu like y comparte con quienes también disfrutan de historias llenas de giros inesperados.